Bienvenidos a Sin Filtros con Omar Casanova. Yo soy su amigo Salomón Pendleton y estamos tan contentos de que estén con nosotros en este episodio número 6. Omar, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Salomón. Un placer compartir este espacio contigo como siempre. Sí, estamos súper emocionados. Number 6. Y hoy queremos hablar Y sobre contando. y contando. Come on. Sí, sí, sí. Amigos y amigas, si nos han estado viendo, queremos invitarlos a que se suscriban en YouTube. Si este contenido ha sido bueno o de valor para con ustedes, por favor, compártalo con alguien, súbalo a sus redes. Lo que queremos nosotros aquí en Sin Filtros es agregar valor y ayudar a las personas a alcanzar el éxito. Entonces, eso es el anhelo de nuestro corazón, que ustedes puedan compartirlo, ya sea en Instagram, nos pueden seguir, Facebook, LinkedIn, TikTok, estamos en todas las redes sociales. Con muchísimo gusto queremos compartir este espacio con ustedes. Claro que sí. Entonces, muchas gracias por sintonizarnos y escucharnos este día. Hoy queremos hablar acerca de crecimiento personal, pero yo le quiero cambiar el nombre. ¿Ok? Yo le quiero cambiar el nombre a ¿Tienes pedos? ¿Cómo te ayudo? ¿Tienes problemas? ¿Cómo te ayudo? Ahora, ¿cuántos de nosotros? Si me haces escupir el café, Salomón, no manches. Me agarraste tomando, oye, de perdida visa. Ya sé, sorry, pero estamos sin filtros. Entonces, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros tenemos problemas? Yo pienso que todos, absolutamente todos, tenemos problemas, ¿sí? Tal vez algunos de ustedes ahorita están pensando en ese problema, cómo solucionarlo. Tal vez algunos de ustedes está sentado en su casa, sentado junto a ese problema. Ah, no, bueno, Muy probablemente. oh, Muchos de ellos sea su caso. sí, pero todos tenemos problemas y queremos agregarles valor en este episodio diciéndoles cómo ganar o vencer o desarrollarte a tal modo que puedas salir adelante y conquistar esos problemas. Cuando yo crecí en Zacatecas, México, y cuando tenía como 9 años, yo pasaba por un monumento a Benito Juárez, que fue presidente de México, y yo me acuerdo que yo veía ese monumento y decía, wow, está enorme. Pasaron los años y como mis 21, 22 años, Omar, pasé por ese monumento y yo dije, Benito Juárez, ¡ja! Lo veía casi igual que yo, ya no estaba tan grande. Yo decía, ya estamos del vuelo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Crecí. Correcto. Y cuando crecemos, los problemas y las cosas ya no se ven de la misma magnitud o tan Se grandes. empequeñecen. Exactamente. Ahora, ¿era más pequeño el monumento a Benito Juárez? Claro que no, pero yo había crecido físicamente. Lo que queremos platicar hoy, Omar, tú y yo, con la gente que nos escucha, es el desarrollo o el crecimiento personal. Si tú tienes un problema, para poder trabajar ese problema y quitarlo de tu vida o trabajarlo de tal manera que ya no te afecte, necesitas crecimiento personal. Sin duda alguna. Y el crecimiento personal depende única y exclusivamente de tu decisión de desarrollo. Eso es muy cierto. Ahora, pero ¿cómo decides? ¿Cómo tomas esa decisión, Omar? O sea, cuando tú dices, ok, ya sé que tengo un problema, decido desarrollarme, ¿qué serían algunas cosas que ¿Cómo- tú podrías sugerir? Bueno, ¿cómo tomas esa? Empezando por la primera pregunta, ¿cómo tomas esa decisión? Ajá. Bueno, es muy fácil. ¿Estás contento donde estás? Ujú. Empezando por una pregunta, ¿estás contento donde estás? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes pleno? ¿Estás feliz? ¿Sientes que estás viviendo a tu máxima capacidad, a tu máximo potencial? ¿Vives pleno? Empieza por interrogantes. Todo en base a donde tú te encuentras en este momento, empieza a bombardearte a ti mismo con preguntas. Wow. Y entonces ahorita alguien está escuchando y dice, no, obviamente que no, estoy feliz donde estoy y quiero más y estoy insatisfecho. ¿Qué sigue? Empezar a trabajar en tu persona. El desarrollo personal tiene que empezar de adentro hacia afuera. Ujú. Si quieres que cambie tus circunstancias, si quieres que cambie tu vida, si quieres que cambie tu entorno, Ujú. tienes que empezar por cambiar tú. Mm. Si el lugar donde tú te encuentras no te sientes satisfecho, tienes que empezar a hacer las cosas que no has hecho. Mm. Salió verso sin esfuerzo. Ya sé. Tienes que empezar a hacer las cosas que no has hecho. Para alcanzar lo que no has logrado, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Ok. Entonces,
Yo vi un programa hace muchos años, a mi esposa y a mí nos encantaba verlo, se llama The Biggest Loser, el más grande perdedor. Y era un programa sobre gente obesa que perdía peso. Y hubo No uno que, empieces con pedradas. ya sé, pues ahí la llevamos. Ya estamos ahí avanzando, bajando de peso. Pero había uno de los ganadores, perdió 93 kilos Oh, del antes y el después. Y él dijo algo. Dice, porque fueron 6 meses. En ese programa salieron 6 meses y cuando entró pesaba, y cuando salió pesaba 93 kilos menos. Y él dijo lo siguiente cuando ganó, dijo, nada ha cambiado, solo yo he cambiado. Por eso todo ha cambiado. O sea, el mundo seguía igual. Sí, los problemas que él tenía afuera eran iguales, el mundo no había cambiado, pero cuando tú cambias, cuando tú creces, cuando tú te desarrollas, algo mágico sucede en nuestro entorno. Y dices, wow, ya veo la vida de una forma distinta porque yo he decidido, con la ayuda de Dios, empezar a desarrollarme y a crecer, a obtener sabiduría. Y entonces cuando vienen cambios magníficos que la gente dice, wow, o sea, eres otro. ¿no te has dado cuenta la diferencia entre la gente exitosa, la gente que logra algo, que vive en las mismas circunstancias o vive en el mismo entorno, en la misma vida que la gente que solo se está quejando? Hablábamos la semana pasada de águila, gallina y perico y hablamos de la gallina que siempre se está quejando. ¿Has visto que las personas exitosas hacen lo contrario de la gente que se queda en el montón? Mm, Eso me lleva a recordar una historia. ujú. Me gustan las historias, ya sabes. Sí, Eh, David, ¿verdad? Todo mundo ha escuchado la historia de David y Goliat, ¿verdad? El muchachito que mató al gigante. Se estima, se calcula que David tenía aproximadamente unos 17 años cuando mató a Goliat. ujú, Entonces la historia va más o menos así, para el que no la conoce, no la ha escuchado bien o no la ha leído. Estaba el pueblo de Israel peleando contra los filisteos. Iban a la guerra y había un valle de por medio. Entonces, de este lado estaba el pueblo de Israel y de este otro lado estaban los filisteos, los filisteos. los filisteos. Entonces, los filisteos traían un gigante, un tipo que de verlo se te hacían los calzones como de yoyo, ¿verdad? O sea, te caían. Entonces, cuando este filisteo salía, decía, hey, manden a uno de parte de su ejército para que pelee conmigo y si él me gana, nosotros les vamos a servir, pero si yo le gano, ustedes nos van a servir. Obviamente estaba confiado en que, aparte de su altura, que era impresionante y que le infundía temor, no solo temor, terror a cualquiera, era un hombre de guerra, Ujú, un hombre experimentado en la batalla. Entonces, no había alguien físicamente que pudiera asemejarse a él como para salir y fuera una pelea justa como tal. Entonces, por aquí venía David llevándole unos quesitos, ¿verdad? Allá a sus hermanos, bueno, al capitán, esto y lo otro, y le mandó su papá, mira, ve y llévate estos quesitos y averigua cómo están tus hermanos, si están vivos, si están bien, y házmelo saber. Entonces llega David, y cuando llega y empieza a buscar a sus hermanos, se encuentra que en ese preciso momento, Goliat sale y reta al pueblo de Israel nuevamente. Entonces viene David y se enoja, se molesta. ¿Por qué? Porque ¿cómo es este filisteo incircunciso que viene y sale y reta a los escuadrones del Dios viviente? ujú, ¿Cómo está eso? Le dio mucho coraje. claro. Entonces, escuchó que alguien decía, hey, el que salga y pelee contra Goliat, si lo llega a vencer, el rey le va a dar a una de sus hijas. Uy, imagínate, de la noche a la mañana salir del vulgo para convertirte en príncipe era una oferta tentadora, pero cuando volteabas y veías al gigante, se te juntaba la familia, te daba miedo. Entonces todo el mundo decía y hablaba como tal de Goliat, como, wow, mira, has visto el gigante este, ¿no? ¿Quién lo podrá vencer? Nadie se puede comparar en características físicas a él como para vencerlo. Entonces, la gente lo llamaba gigante, porque lo era. El caso o el punto al que quiero llegar a través de contarles esta historia es que, a diferencia de los demás, David nunca le llamó gigante. Mm, Lee las veces que tú quieras la historia de David y Goliat y no vas a escuchar
ni vas a leer a David llamándole gigante. Él le llamó incircunciso. La palabra incircunciso viene siendo algo que no tiene pacto con Dios. Ujú. Entonces, él salió y cuando sale y se enfrenta con él en la batalla, él lo menospreció. Cuando lo ve Goliat a David, le dice, ¿qué onda? ¿Cómo me mandan escuincle a pelear conmigo en vez de mandarme un hombre de guerra? Y además de que iba sin armadura, no iba con ropa de guerra David. Ujú. Era un muchachito, entonces lo ve todo escuálido y escuincle dice, se sintió ofendido. Ya. ¿Cómo me mandan este escuincle? Ahorita me lo como vivo. Y viene y se apresuró a David a la línea de encuentro, de guerra, y le dice, tú que has insultado al Dios que has insultado, es el Dios del pueblo de Israel, Él te entregará en mi mano. Ujú. Y te voy a dar chicharrón. Y sale y se apresura y agarra su onda y pum, con una puntería que le da en la frente y cae. Todo el mundo dice, wow, David mató a Goliat con una onda. No lo mató con una onda lo atontó, Ajá. cayó. Enseguida corre hacia donde está él, se para arriba de él, saca la espada del mismo Goliat y le mocha la cabeza. Ahora, imagínate esta escena. Eh, para cortarle la cabeza a alguien, por ejemplo, o en las culturas como los samuráis de Japón, ellos tenían una precisión y sus espadas tenían un filo que con la fuerza ejercida correcta y la precisión que tenían de un solo tajo le volaban la cabeza. Imagínate un muchachito de 17 años que nunca había usado espada en su vida, volándole la cabeza a un gigante. O sea, le tuvo que dar repetidas veces hasta poder arrancarle la cabeza. O sea, esa escena es bastante sangrienta, dramática, pero eso es lo que en realidad pasó. Ujú. Pero ¿cuál fue la diferencia entre David y el resto del pueblo para obtener su victoria? Que David empequeñeció el problema. Mm. Tú y yo, ¿dónde estamos parados? Estamos en medio de una situación difícil. ¿Qué tan grande es tu problema? ¿Lo estás viendo como un gigante o lo Mm. estás viendo como un incircunciso? Misma situación, diferente perspectiva. Wow. Me encanta esa historia. Entonces, la gente que tiene problemas, no sé si tengas un Goliat en tu vida, o un problema, una Goliata, Ujú, algo difícil que estás enfrentando. Tal vez dice Salomón, ahorita estoy, Omar, estoy pasando por un momento difícil financiero. Ahorita estoy pasando por un momento difícil de salud. Ahorita estoy pasando por un momento difícil en mi trabajo. Ahorita estoy pasando un momento difícil con mis hijos, una relación. Lo que sea, todos tenemos problemas, todos. Elon Musk tiene problemas, Jeff Bezos, los hombres más ricos del mundo, todos tenemos problemas. ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo ganarles? Como David empequeñecerlos. O sea, ¿y cómo haces eso? Creciendo tú, teniendo la perspectiva correcta. Ahora, ¿dónde podemos conseguir la perspectiva correcta? Una de las cosas que vamos a estar sugiriéndoles en este podcast es a través de la lectura. Tienes que leer. La persona que sabe leer y no lee es igual que la persona que no sabe leer. Salomón, yo sí sé leer. ¿Cuántos libros llevas este año? Pues es que acaba de empezar el año, entonces todavía no empiezo. Ah, ok. ¿Cuántos libros leíste el año pasado? Bueno, es que el año pasado fue difícil, entonces la verdad sí se me complicó. Ok. Y esto lo hemos platicado Omar y yo. A mí me amo la lectura. Eres un presumido. No, no. Sí, sí, eres un presumido, ¿Por Salomón. Te qué? voy a balconear aquí. Yo me consideraba una persona que leía. Ah, Siempre dije, wow, me gusta la lectura y creo que soy un buen lector. mm, Me gusta, siempre he dicho que la importancia de ser autodidacta, ujú, ¿verdad? De seguirse autoeducando todo el tiempo. ujú, Y la única forma de conseguirlo es a través de la lectura. ujú. Y entonces yo me consideraba una persona que leía bastante hasta que te conocí. ¿Por qué? Ahora cuando me dicen, oye, ¿y tú lees? Primero volteo así a ver si no estás por ahí cerquita. El angelito que tengo aquí sentado enfrente de mí se ha leído ni más ni menos que ¿cuántos libros, Salomón? A ver, presume, presume. Yo sé que Pues, te mueres por decirlo. Cuéntanos, no, ¿cuántos? o sea, Come on, mira, dispara. mi meta fue leer 1000 libros antes de cumplir 40 Ujú, y luego leer 2000 antes de cumplir 50.
No logré la meta, he leído más o menos, yo creo unos 1600 y algo, no Ahí humildemente he leído unos bueno, 1600 y pero algo. pero Hay ahí personas que no han leído un solo libro en su vida, Salomón. bueno, yo te voy a decir la verdad, yo agarré el hábito de la lectura, gracias a Dios, por una Ajá. bendición que me dio mi papá, y 2, porque quiero ayudar a las personas. O sea, todo, he buscado leer para poder bendecir y ser de ayuda a las demás personas. Pero ese es un detalle, por ejemplo, me compadezco del hombre que tiene un restaurante favorito, pero no un autor favorito. Mm, O sea, muchas veces decimos, no, es que yo no leo porque no me da tiempo, a mí no se me da, a mí no me gusta, y lo entiendo, sé que es difícil, sé que tienes que invertir. ¿Cuánto cuesta el libro? $25, 500 pesos mexicanos o lo que sea. Sí cuesta, pero ¿qué sucede? Ayer en la mañana, te quiero presumir, Omar, desayuné con Steve Jobs. ándale. Ujú. Y dice, oye, Salomón, Steve Jobs está muerto desde el 2011. Bueno, es que estuve leyendo su autobiografía. Sí, o antier, yo comí con la Madre Teresa de Calcuta. Ay, Salomón también está muerto. Ajá, pero leo lo que ellos escribieron. Entonces, o todavía, la semana pasada estaba cenando con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, la Biblia, es más de 2000 años que falleció, pues estaba leyendo la palabra de Dios, donde escribe Pablo una carta. ¿Qué sucede? Lo negativo, lo estúpido se pega, lo idiota se pega, es contagioso, pero también la sabiduría. Claro. Es un principio de proximidad. El principio de proximidad dice, y esto lo vimos platicando tú y yo, Ujú. todo se parece con las personas con las que tú te juntas. Entonces, amigos y amigas, ¿con quién te estás juntando? Para poder hacer que tus problemas se vean más pequeñas, debemos juntarnos con personas grandes Ujú. de la historia, de la Biblia. Y obviamente, primero que nada, imagínense cómo te sientes cuando te juntas con papá Dios. O sea, en mi tierra decimos que es bien fresa porque soy hijo de papi. O sea, es que mi papi es rey del universo. O sea, Dios, papá Dios está en mi vida y él me muestra cómo ve las situaciones. Entonces no me tengo que preocupar. Veo los problemas, ciertos problemas, de una forma muy distinta a que otras personas la ven. Correcto, porque tú empequeñeces las cosas debido a el empoderamiento que tienes. Ujú. Y qué mejor empoderamiento que ir directamente a la fuente del Todopoderoso, Ajá, exacto. sin duda alguna. Pero aún con todo eso, Salomón, cuando estamos acercándonos a Dios, lo primero que tenemos que ver, volviendo al punto de partida, Sí. estamos hablando de desarrollo personal y hablábamos que hay que ver para adentro. Ok, para ver para adentro, eh, necesitamos, una vez que estamos haciendo introspección de las cosas que no están funcionando en nuestra vida, con la cual dijimos que si no estabas contento, donde en el lugar que te encontrabas, era tiempo de hacer cambios. Era tiempo de preguntarte qué es lo que no te gustaba y empezar a hacer cambios. Ujú, Parte de esos cambios, tú acabas de mencionar, es importante documentarte, leer, ¿verdad? La lectura, pero también es importante trabajar en los valores, ujú. ¿verdad? Sí. En los valores que tú tienes como persona van a determinar todo lo que está a tu alrededor. Tú no puedes ver un problema pequeño o empequeñecer un problema si tus valores no están bien fundamentados, porque esos son los que te van a sostener en el tiempo de la aflicción. Ujú, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay dos o hay tres valores principalmente para mí en mi vida que son unos pilares, ¿verdad? Que son los que sostienen mi vida hoy en día. Y que no siempre fueron así. ujú. Hago la aclaración, siempre comparto mi experiencia en base de todos mis errores y mis embarradas que cometí. Y uno de ellos, de esos valores, es la honestidad. La honestidad, pues, es decir la verdad y actuar con sinceridad. Eso es ser honesto. Eso es ser honesto, ¿verdad? Venir y decir, ¿sabes qué? Yo hoy decido, si antes robaba, no voy a robar más. Ujú, Si antes era deshonesto y veía que la persona que iba caminando enfrente se le cayó un billetito por ahí de a 100 y no se dio cuenta, yo así despistadamente me agacho y lo recojo y me lo guardo. Eh,
eso es ser deshonesto, Ujú. ¿verdad? Sí. Y si antes se me hacía muy fácil hacer eso, porque decía, ay, sí, 100 pesos, 100 dolaritos, me cae muy bien. eh, es hora de empezar a tener esos cambios, ¿verdad? Ya que estamos metiendo de que estamos hablando de lo que te vas a meter o nutrir intelectualmente, pues también tienes que nutrir la cuestión de tus pilares y de tus valores. ¿Por qué? Porque todas las cosas se van a empezar a acomodar. Y te voy a decir algo. Si dentro de esos valores de los que estamos hablando, uno de ellos no son lo que tú estás acostumbrado a vivir, cuando empieces a practicarlo, porque eso se tiene que hacer una práctica, no Ujú. se te da de forma natural, Come on. tienes que aprender a obligarte a hacerlo. Te va a presentar la vida muchas oportunidades para que hagas lo que siempre has hecho. Ujú. Te van a presentar oportunidad de tomar lo que no es tuyo. Se te va a presentar la oportunidad de un dinero mal puesto, de un negocio donde puedas hacer chanchullo, te Mm. decimos en México, Sí. de hacer cosas deshonestas. ¿Por qué? Porque no puedes pasar al siguiente nivel si no eres probado en el nivel en el que estás. Wow, eso me encanta, hablando de la honestidad y los valores, porque si tú tienes un problema en tu vida, primero que nada tienes que reconocer que tienes un problema en tu vida. Número dos, ser honesto contigo mismo. Y decir, ¿qué tal si yo soy el problema? ¿Y qué crees? Muchas veces sí lo soy. ¿Sí? O sea, cuando... Y Ah, la gran mayoría de las veces, vamos ujú. a ser sinceros, Salomón, porque a veces, por eso cuando la Biblia habla de que "Ey, no veas la paja en el ojo ajeno, mejor ve la viga en el tuyo". Sí. Es decir, cuando algo está a tu alrededor sucediendo que te está afectando, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Empezamos a ver lo que nos causa el problema Sí. y empezamos a juzgar o empezamos a decir, fulano, sultano está haciendo esto y esto y esto y esto. Y al último, al que acudimos para analizar si está bien o si está mal, somos Ujú. nosotros mismos. Ya. Y debiera ser el primerito al que tenemos que revisar y tenemos que ver que si no está funcionando bien. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque al único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Wow. Entonces, eso me encanta. Y lo bueno es que podemos trabajar en nosotros mismos, pero para poder trabajar ese problema que tenemos, que tal vez estamos diciendo, número uno, si tienes un problema, pues ponte a crecer y a leer. Número dos, los valores, es la honestidad, la integridad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es decir, oye, ¿qué tal si el que tiene que cambiar aquí soy yo? Es como un señor que va en el rancho caminando por la calle y le chiflan. Oye, entonces él se para más así, va caminando así con la cabeza muy alzada, llega a su casa, llega y entra y se ve en el espejo, se quita el sombrero y se ve y dice, diablo mentiroso. ¿Qué sucedió ahí? Que a veces nos creemos nuestras propias mentiras, Sí, ¿sí? Y decimos, yo no voy a cambiar. Sí, empezamos a tener el síndrome de Frank Sinatra. ¿Cómo cantaba Frank Sinatra? ¿Te a acuerdas? mi manera. A mi manera, se va a hacer como yo quiero, aunque yo esté mal. Ujú. Todo lo quiero hacer como yo quiero y lo demás que ruede. Pero eso no va a permitir el crecimiento personal o el desarrollo personal para poder cambiar nuestra vida para bien. Yo así era, debo confesar, yo así era. Mm, A mí me gustaban a mi manera, only my way, yeah. a mi manera, is my way or no way. Mm, Siempre quería imponer lo que era las cosas de manera y muchas veces debo confesar, me di cuenta que estaba equivocado, mm. pero como quiera, yo no iba a dar mi brazo a torcer porque las cosas tenían que ser a mi manera. Y lo único que trajo eso fueron muchas heridas. ¿Qué sucedió en tu vida? Pues pues uno después de tanto fregadazo aprende, Salomón. Chécate los moretones. Sí, me dolió muchísimo. Mira, cuando te cortas, Ajá. mientras la herida está abierta, duele, Ujú. está sangrando, pero pasa el tiempo y la herida sana, Ajá. pero te queda una cicatriz. Sí. Y la cicatriz es una señal de que hubo una herida que dolió. Bueno, yo tengo muchas de esas. Mm. Eso es lo que pasó en mi vida, contestando tu pregunta. Sí. ¿Pudiste trabajar, y desarrollarte para no volver a pasar por ese tiempo? Porque estamos hablando de desarrollo y hemos hablado de fracaso, pero hay gente que dice hay gente que se tropieza con la misma piedra, vamos.
O sea, que dices, oye, ya te la sabes que por ahí no es. Es que dijo Omar y Salomón que el fracaso era normal. Sí, pues, mi carnal, pero otra vez con esa piedra. Pero diferentes fracasos, no Sí, te o vayas sea, con el sí, mismo, sí, exactamente. claro. Miren, acuérdense que es un error la primera vez. La segunda es una decisión. Sí. ¿Qué significa eso? La primera vez que tú te equivocas, fue una equivocación, pero si tú vuelves a escoger lo mismo sabiendo el resultado, tú has decidido entrarle y hacer cabeza dura y ahora sí que las consecuencias tú las tienes que asimilar. No has crecido, no has aprendido y de eso se tratan los fracasos, de aprender, ¿no? Claro, por supuesto, la primera vez fue una equivocación, la segunda, tercera y cuarta fue una necedad. Ujú. Sí, hay gente muy necia, Y la realidad de las cosas, sabemos. la realidad de las cosas es que la vida, Dios y la vida, te van a poner la misma prueba Ujú, una tras ujú. otra vez hasta que la pases. Wow. Wow. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir en este podcast para ir resumiendo? Había un señor que le dio un paro cardíaco, casi se muere. El día siguiente llega a su casa y se pone, después de que lo dan de alta al hospital, y llega a ver sus libros, y empieza a analizar, y hay uno ahí sobre nutrición. Y lo empieza a leer y dice, ay, si hubiera leído este libro, nunca me hubiera dado el paro cardíaco. Pero hay gente que ahorita tiene a su disposición mucha riqueza que te puede ayudar a evitar la bancarrota, el divorcio, la enfermedad, tantas cosas, el dolor de perder un hijo, tantas cosas que están en nuestra vida, tantos problemas que podemos evitar están en la lectura. Yo voy a recomendar, y tú y yo hemos hablado sobre esto, recomendar un libro que es la Biblia. La Biblia es un gran manual para la vida que nos ayuda a evitar esos problemas. Entonces, ¿qué queremos recomendarles hoy, amigos y amigas? Agárrate un libro, escúchate un libro, cómprate un Kindle. Sí, ella, Omar aquí siempre presume su Kindle porque aquí tiene su iPad, así ahí se ve todos los libros que puede descargar ahí, que a ti te gustan más en físico. A mí me gusta en papel. Ajá, Yo trato de sacarle el mayor provecho a la tecnología hoy en día porque tenemos que evolucionar como el ajá, mundo ha evolucionado. sí. Trato de sacarle el mayor provecho, pero hay cosas que yo soy muy de la vieja escuela. Ujú, ¿Por qué? Y la lectura es una de ellas. A mí me gusta leer los libros en papel porque yo leo con un marcador al lado. Yo tengo que subrayar. mm, Cuando leo algo que en ese momento fue un golpe, como un gancho al hígado en mi vida para bien, o también para recordarme de que no estaba tan bien, lo subrayo. ujú, Y ese método a mí me sirve porque no se me olvida. Hay 2 métodos de aprendizaje, ujú, que es el método de memorización y el método de comprensión. ujú, El método de memorización es aquel que es por acto repetitivo. Repites una, otra vez y tu mente, o sea, lo capta, lo memoriza, lo aprendes. Pero ese proceso de aprendizaje puede tener fecha de caducidad, ujú, porque si lo dejas de hacer, no vamos tan lejos. Hay cosas en la escuela que tú viste que te hicieron pasar de grado en su momento, de las cuales hoy ni te acuerdas, ¿cierto? sí, Bueno, el otro método de aprendizaje es a través de la comprensión. ujú, Cuando tú lees, analizas y comprendes lo que estás leyendo, ese tema o eso que aprendiste se va a ir contigo hasta el día que te mueras. ujú, Entonces, por eso es que a mí me gusta mucho leer a través de papel y subrayar, porque eso me hace leerlo, digerirlo y comprenderlo. mm, Y se queda conmigo. wow. Wow. Entonces, tú podrías decir que hasta cierto punto que estamos hablando acerca del éxito, la lectura a ti te ha cambiado la vida. Oh, sin duda alguna, sin duda alguna. Mira, cuando tú vas a la escuela, tú aprendes, tienes un aprendizaje académico. Ujú, Un ejemplo, si tú estudias para ser médico, pues vas a la escuela y te enseñan y aprendes cosas de medicina, ¿verdad? Tiene que ver con el cuerpo humano, cómo curarlo, etcétera, etcétera. Si eres arquitecto, cosas que tienen que ver con el dibujo, la arquitectura, el diseño de casas, de edificios. Eh, y así cualquiera que sea la carrera que tú hayas decidido aprender. ujú, Entonces, tienes un conocimiento académico. ujú, Pero la persona que tiene el hábito de lectura va a ser una persona autodidacta. ¿Qué quiere decir esto?
que es una persona que va a continuar educándose el resto de su vida. Ujú. A mí me ha tocado estar en reuniones con profesionistas. Déjame hacer un pequeño paréntesis ahí. Ojo, no estoy diciendo que estudiar una profesión sea malo, no, al Ujú. contrario, qué bueno, o sea, estudia lo que te llama, lo que te apasiona, lo que sea tu gusto, tu pasión y lo que ames en la vida, estúdialo. Sí. Am, pero me ha tocado estar en reuniones con profesionistas que del único tema con el que puedes platicar es lo que estudiaron. Ujú. Se va a escuchar feo, pero he conocido muchos profesionistas completamente idiotas, que no tienen un tema de conversación, Ujú. que estás platicando con ellos de algo y tienen su cara como que, ¿what? ¿De Están qué me estás pareados. hablando? Entonces, por eso las personas más exitosas en la vida son las personas autodidactas, las personas que nunca dejan de educarse. Mm. Por eso, eso del hábito de la lectura es sin duda alguna lo que te va a llevar al éxito en cualquier área de tu vida. Sí, claro. Y gracias por compartir eso con nosotros, Omar. Yo pienso que el crecimiento personal es un proceso. Hemos venido platicando que el éxito no es rápido, no estamos vendiéndoles algo instantáneo, todo lo contrario. Creo No, que tal vez deberíamos, en lugar de llamarles sin filtros, así, cosas difíciles y gachas por pasar, aburridas y horribles para ser exitoso. O sea, no sé, algo así, ¿verdad? O sea, realmente estos procesos cuestan. Pero esa es la verdad de la vida, por eso se llama sin filtros, es porque les vamos a decir la neta. Hay gente allá afuera que te está vendiendo, o sea, el próximo boom y que te vas a hacer rico en 3 minutos, te vas a flacar en dos el minutos. famoso marketing. Sí, o sea, te están vendiendo y ahorita todo está a tu alcance y te están vendiendo puras mentiras. Porque, ¿qué sucede? Que después de que tú entras y compras ese proceso, perdón, esa cosa que no es un proceso, sino que es una magia. La llave O sea, sí, mágica sí, de sapo a príncipe, o sea, eso es magia, eso es un cuento de hadas, eso no no existe. El existe. sapo no se va a convertir en príncipe de la noche a la mañana, ¿sí? Tienes que entrar en un proceso y la lectura te permite entrar a través de los años. Tú puedes escoger qué libro leer según tu necesidad. Ahorita todo está disponible. Te puedes meter ahí, vamos a hacer un gol aquí, Amazon. O sea, te metes a Amazon y te entregan en casa ese libro. Sí, lo puedes descargar en Kindle. O sea, sí se puede. Y esos procesos te pueden cambiar la vida. De verdad que sí. Y aparte es enriquecedor. Claro. O sea, ese momento cuando te cae la ficha, decimos en mi tierra, ¿no se acuerdan ustedes cuando estaban en la escuela y estabas viendo un problema matemático y tú decías, ¿qué está pasando? No lo entiendo. Y de repente le entiendes y dices, ya le Ya me cayó el entendí. Sí, o 20. sea, o alguien te platica un chiste y de repente, ah, ya le agarré 3 la onda. minutos más tarde. Eso es lo que hace la lectura. Claro, Cuando tú lees y empieza a abrir tu entendimiento. te da agilidad mental. Claro, y yo creo, y Omar, tú y yo hemos hablado sobre esto, que Dios quiere darte más, pero tienes que empezar dice la Biblia, busca la sabiduría como a oro. O sea, vela a sus puertas diario, temprano. Tenemos que entrar en ese proceso y minar ese oro que está dentro de nosotros. Por supuesto, y eso tiene que ir de la mano con lo que hablábamos de los valores. ¿Y por qué razón? Porque el conocimiento en sí, por puro conocimiento, envanece. Tenemos como seres humanos la condición o la tendencia a creernos superiores a los demás porque sabemos más. Mm. Entonces, así como vamos a buscar el nutrir el cerebro, el nutrir el conocimiento, el nutrir el intelecto, tenemos que nutrir el corazón, el alma y el espíritu, que Come on. son que precisamente los valores que Dios tiene establecidos para tu vida y para la mía. Hablamos de la honestidad, hablemos de otro valor que es sumamente no solo importante, sino indispensable para el buen funcionamiento de una persona en cuanto al desarrollo personal, y eso es la integridad. Ujú. Dijimos que la honestidad era decir la verdad y actuar con sinceridad, pero la integridad es ser coherente con tus valores en todo momento. Ujú. Hacer lo que dices que vas Mm. a hacer. Mm. Hay un, ah, hay un, este, hay un dicho en inglés que se llama walk your words, ¿no? Camina tus palabras. Ujú. Entonces, es importante que lo que tú digas que vas a hacer, honres tu palabra. Mm. Yo muchas veces en mi vida estuve viviendo por muchos años fuera de integridad, Salomón.
¿Por qué razón? Porque yo decía que iba a hacer algo solo para sacarme de encima a la persona, o a la esposa, o al papá, o a la mamá, o a mis hermanos, o a un amigo. Hacía compromisos como si fueran palomitas de microondas y ninguno cumplía, o Mm, algunos cumplían los que me interesaba cumplir. sí. Y eso era estar totalmente fuera de integridad. Un hombre sin palabra no se puede decir que es un hombre completo. Wow. Por eso dice la, dice la Biblia que tu sí sea sí y tu no sea no. Sí. Haz lo que dices que vas a hacer. Ujú. Eso es estar en integridad. Otra cosa, la misma persona que eres en lo público es la misma persona que debes de ser en lo privado. Mm, De otra manera, es una persona hipócrita y doble cara. ujú, Si yo me siento aquí y empiezo a hablar de cosas que yo mismo no vivo en mi vida personal, ujú, pues soy una persona hipócrita. Bueno, si alguien que me escucha me conoció hace 5 años, hace 3 años, hace 2 años, y vas a juzgar quién yo soy por el Omar que era hace 5, 3 o 2 años, pues tú te quedaste con la versión vieja de Omar, hoy soy la versión 2.0. yeah. ¿Me explico? Entonces tienes que ver en tu día a día, en mi día a día, yo trato de vivir en lo público lo mismo que vivo en lo privado y estoy en constante examinación de mi persona Ujú, de que, a ver, estamos hablando de esto, ¿cómo lo estoy viviendo yo? ¿Por qué? Porque la persona que me ve 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, de él no me puedo escapar, ujú. de él no me puedo esconder, de él no me puedo meter en un closet y hacer de las mías sin que él se dé cuenta. ¿Y cómo me paro yo aquí a hablar enfrente de este micrófono, a hablar frente a la cámara, siendo un perfecto hipócrita? O sea, eso es vivir fuera de integridad. Ujú. Sé en lo público lo que vas a hacer en lo privado y haz en tus acciones lo que dicen tus palabras que vas a hacer. Y esos dos valores, la honestidad y la integridad, sumado al desarrollo intelectual de la lectura, son los que sin duda alguna te van a llevar a tener un desarrollo personal increíble que no te vas a reconocer en 3 meses, Ujú. mucho menos en 6 y mucho menos en un año. Te vas a dar cuenta el tremendo crecimiento que vas a tener en tu vida cuando empieces a aplicarlo. Yes. Le dices al clavo. La gente que sabe y no hace es como si no supiera. ¿Qué sucede? Que después de adquirir conocimiento, después de adquirir sabiduría, eres responsable y Dios te va a llamar a Oh, cuentas. sí. Él te va a decir, ok, ahora que sabes, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le has contado por pecado. Entonces, es hermoso conseguir sabiduría y conocimiento, pero hay que ejecutar. Y eso, les voy a decir la verdad, en mi vida yo traté de portarme bien, Omar. Vieras que yo trataba de portarme bien, duraba 15 días y luego me portaba peor que nunca para compensar el tiempo que me había portado bien. No fue hasta que no rendí mi vida a Jesús y dije, ¿sabes qué, Jesús? Yo necesito de ti. Yo no puedo con Salomón. Sí, soy un caos. Entonces, cuando rendí mi vida a Dios, cuando yo le dije, te entrego mi vida, fue cuando algo milagroso, fue un milagro. Soy un milagro yo hoy aquí. Tú hablabas sobre dónde, si no hubiera sido por Dios, dónde estabas iniciando con gente que no era buena. Hubieras terminado muy mal, tal vez hasta te hubieras muerto, dijiste. Yo coincido Correcto. contigo, en mi vida igual. Si yo no hubiera entregado mi vida a Dios, yo me hubiera entregado a buscar la vida loca, al Ujú. placer, a lo que venga. Pero ahora el conocimiento, el entendimiento y la fe, Jesucristo nos ha cambiado. Y por eso leemos la Biblia, por eso queremos crecer, para ayudar a los demás y ser íntegros en ejecutar y hacer lo que dice la Biblia y lo que dicen los libros que estamos leyendo y aprendiendo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ayudar a los demás a también a tener una vida en abundancia. Sin duda alguna. Y cuando hablamos de la Biblia, cuando mencionas la Biblia, para que no se espanten la gente que no conoce o que no sabe de qué va este podcast. Cuando hablamos de la Biblia, no lo mencionamos como un libro meramente religioso. Correcto. No lo mencionamos como un libro donde tienes que andar derechito porque tantito te vas a torcer y ¡pa! Te Un pegan bibliazo. un bibliazo por la cabeza. No, la Biblia debemos verlo como realmente lo Ujú. que es un manual de vida. Yeah. La Biblia es tu manual de vida. Es decir,
¿Quieres saber de política? La Biblia te habla de Ujú. política. ¿Quieres saber de geografía? La Biblia te habla de geografía. ¿Quieres saber de sexo? La Biblia te habla de sexo. ¿Quieres saber de poesía? La Biblia te habla de poesía. Por eso es el libro que ha sido más atacado, pero a la vez el más vigente con el paso de los años y el que no han podido erradicar, Ujú. porque la verdad permanece. Sí, Entonces, para cualquier tema o cualquier área de tu vida que tú necesites saber, la Biblia es tu manual de vida. wow. Sí, y la más vendida. Correcto. Y la primera que se imprimió en la Ah, en la imprenta de Gutenberg. sí, es cierto. No, Ujú. no, no. Omar, oye, podríamos seguirle Sí, aquí horas y horas, pero aterrizamos. Amigo y amiga, si te encantó este contenido y te puede servir, compártelo con personas, ayúdanos a ahorita promocionando este podcast si te benefició, si te sirvió, métete a TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, ponle like, suscríbete, nos encantaría escuchar sus preguntas, sus comentarios, si les ha servido, lo que les gusta, lo que no les gusta. Estamos para servirles. Omar, muchas gracias por este tiempo. Nos vemos en el próximo episodio. gracias a ti, Salomón, un placer compartir este tiempo contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.